Ok, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Sí, el tema de hoy es estructura de datos en JavaScript. Como pueden ver, ya tengo mi entorno de desarrollo integrado abierto y mi navegador Chrome abierto. Sí. Antes de empezar a entrar un poco en contexto, les voy a dar un poco la definición del lenguaje de programación JavaScript. Esto quizá ya lo hayan escuchado, pero se los voy a volver a repetir. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, de múltiples paradigmas. Es un lenguaje dinámico, es un lenguaje basado en prototipos y es un lenguaje orientado a objetos. Finalmente, es un lenguaje interpretado y compilado. Esto quizá a lo mejor no lo entienden, pero en un momento se los explico uno por uno. Es de alto nivel porque es muy similar su sintaxis al lenguaje humano. Si fuera similar al lenguaje máquina, fuera un lenguaje de bajo nivel. Simple y sencillamente eso. De múltiples paradigmas porque puede ser muy enfocado tanto a la programación estructurada, a la programación funcional y a la programación orientada a objetos. Eso quiere decir que le podemos dar múltiples enfoques, múltiples paradigmas. Sí, es dinámico. ¿Por qué? Porque no necesitamos nosotros poner o especificar algunas palabras reservadas nativas, porque como es dinámico, las detecta en automático ese lenguaje de programación. Es un lenguaje basado en prototipos porque eso en un momento lo vamos a entender mejor, pero es basado en prototipos porque ya tiene estructuradas o ya tiene ciertos planos, ciertas estructuras y las detecta cuando nosotros como programadores las empezamos a escribir en nuestro IDE. Sí, y es compilado e interpretado porque inicialmente JavaScript se pensaba que solamente era interpretado. Y sí, efectivamente, en sus inicios JavaScript solamente era un lenguaje interpretado, pero como la tendencia de tecnologías web requiere que sean un poco más rápidas, sí, las últimas actualizaciones se hizo compilado en base al motor V8 y eso hace que tenga una velocidad mucho mayor y sea muy potente. Es compilado en tiempo real. Eso significa la combinación de interpretado e compilado. Se llama compilación en tiempo real. Porque a diferencia de Java o C Sharp, que se compilaba y se ejecutaba, no sé, al otro día, en un mes, en un año, forzosamente JavaScript en el momento en que se compila se ejecuta. Esa es la rapidez de JavaScript. Sí, y es orientado a objetos porque pues ese es el paradigma que hemos estado manejando en las últimas tendencias de programación. Ok, para empezar, les voy a decir que hay 4 estructuras de datos en el lenguaje JavaScript inmersas, incluidas, los cuales son arrays o matrices, conjuntos, mapas y objetos. Y se los menciono porque no les puedo proyectar un slide en este momento o una diapositiva porque andamos cortos de tiempo y se saldría un poco del tema de este video. Este video solamente es una retroalimentación de lo que podemos hacer con JavaScript. Te menciono, son 4 estructuras de datos. Vamos a empezar con la primera, que son arrays. Los arrays ya los hemos estado viendo en mis clases, en mis videos pasados, que como son el video del acertijo y el video de hacer un modal y un overlay. Y se declaraba así, simplemente hago la declaración de la variable array y le doy igual, y con el simple hecho de poner mis corchetes ya estoy especificándole a JavaScript que es un array. ¿Y por qué? Porque, lo vuelvo a comentar, es un lenguaje dinámico que lo interpreta de una manera automática. ¿Sí?
98, coma, profesión. Y aquí tengo un array, ¿sí? Vamos a pasarlo a la consola para ver qué nos muestra este array. Vamos a compilar, voy a interpretar. Y sí, efectivamente nos dice que es un array porque también está indexado. Aquí están sus índices 0, 1, 2, 3, 4 de longitud. Y es basado en prototipos. Les voy a explicar por qué tiene y detecta un prototipo de tipo array. ¿Sí? ¿Cómo recorría un array? Con un for. Esto quizá se les haga un poquito aburrido o tedioso, pero hay personas que no tienen este conocimiento o hay personas que vienen de Java y ya se les va a hacer más fácil o van a reconocer rápido cómo recorrer el array. ¿Ok? Con el array.len obtengo la longitud y hago el incremento de mi variable int. Y voy a proyectar array en cada iteración, array de int. Sí, vamos a hacerlo y nos tiene que mostrar el contenido y efectivamente aquí está el contenido de array de 0, array de 1, array de 2 y array de 3. Sí, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, también existe en las últimas actualizaciones del lenguaje de programación JavaScript una palabra reservada que se llama new array y declaro mi array en 0. ¿Y cómo le voy a poner o cómo voy a incrementar elementos? Bueno, pues existe el método push para poner elementos al final. Vamos a ponerlo a lo mismo, exactamente. Otro elemento y otro elemento. ¿Ok? Vamos a poner los que teníamos anteriormente. Puede ser también números. Y vamos a poner aquí. Y vamos a hacer el recorrido. Vamos a interpretar y tenemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí estamos proyectando el contenido del array. Y en la línea 12, 13, estamos viendo el recorrido de la iteración de la variable i de 0, array de 0, array de 1. Exactamente. Estos métodos no vamos a entrar en detalle. Estos métodos ya los veríamos pues en una clase específicamente de arrays, solo de arrays. En este momento solo te los voy a mencionar. Pero te comento que el método push agrega un elemento al final del array. El método unshift agrega un elemento al inicio del array. Y si no me creen, vamos a hacerlo. Un elemento al inicio del array que voy a nombrar así primero. Para que vean. Y vamos a ejecutar. Y efectivamente aquí dice primero porque unshift agrega todo el elemento al inicio. Siempre al inicio. El método push los agrega al final. En este caso, como no tenía nada, todo lo fue agregando al final, pero con este método se ve. También existe el método, así como nosotros agregamos al inicio con un shift y al final con push, también eliminamos al final, eliminamos al inicio, por ejemplo, al inicio con punto shift. Y eliminamos al final con punto pop. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer ya que se sale del tema del día de hoy porque vamos a ver conjuntos, mapas y objetos. ¿Sí? Ahora, algo de manera rápida les voy a mostrar. Vamos a hacerlo como lo teníamos. Lo teníamos así, nuestro array. Lo vamos a regresar. Y sí, vamos a ejecutar. Ok, tenemos este. ¿Qué pasa si yo nombro un array nuevo, así, nuevo array,
Y quiero nombrar un array con el elemento que se llame el elemento inicio, así, inicio, e inmediatamente después pongo mis splits de array. ¿Sí? Y este console log iría acá. Y acá iría otro console log de new array. Vamos a ver qué nos muestra esto. Y ejecutamos. Aquí dice que hay un punto de más. Sí, aquí está, se fue. Vamos a interpretarlo. Y vamos a comentar esto porque esto ahorita no es el tema. Interpretarlo. Y tenemos en la línea 5 nuestro console log de array, que aquí está de esto, que es A2 en bronce, 698 provisión. Y en la línea 8, que aquí está, script de 8, tenemos un nuevo array con el elemento inicio y se le adjunta con estos splits o esta sintaxis de estructuración de arrays. Se nos agrega este array. ¿Qué pasa? Se hace una copia de este array. ¿Sí? Esto quería mostrárselos porque este tipo de estructuras y también conjuntos, mapas y objetos debemos de tenerla bien clara. ¿Por qué? Porque en JavaScript tenemos tres maneras de obtener datos y te las menciono, te vuelvo a repetir, no te voy a mostrar un slide porque pues estamos cortos de tiempo y el tema es estructura de datos, pero las tres maneras que te quiero mencionar de obtener datos en lenguaje de programación JavaScript es, número uno, directamente del código fuente, como lo estamos viendo aquí. Yo como programador pongo los datos y los interpreto y los proyecto aquí en mi consola. Número dos, la segunda manera de obtener datos sería por medio del DOM de JavaScript, como en el ejemplo del acertijo, donde yo en una especie de formulario o en un cuadro de texto ponía e introducía como usuario algún dato y automáticamente se guardaba y yo manipulaba algún tipo de lógica y me mostraba un resultado, ¿verdad? Esa es la segunda manera de obtener datos en JavaScript. Pero la tercera manera, y espero que estés tomando nota y tengas mucho en cuenta esto, la tercera manera de obtener datos de JavaScript es mediante un API. ¿Sí? Porque un API está estructurado de la siguiente manera. Puede estar estructurado como mapa, puede estar estructurado como objeto. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que tengas mucho en cuenta esto. Finalmente, en un array siempre va a existir, ya sea dentro de un objeto o dentro de un array. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros almacenamos valores en un orden específico con un array. ¿Sí? Bueno, para eso nosotros en este ejemplo estamos viendo cómo hacer una copia de un array. Y te vuelvo a repetir, no me quiero alargar, pero sería ya un video específicamente de arrays. ¿Por qué? Porque si yo quisiera sacar estos elementos en una variable sería, por ejemplo, le de A es igual a array de 0, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí yo pongo la siguiente que sería le de B igual a array de 1. Y si yo hago un console log de A, B, voy a obtener que led de A es ADO y led de B es Cimbron, porque es array de 0 y array de 1. Sí, existe una manera más rápida de hacer esto. Te la voy a mostrar con todos los elementos de mi array. Sería A, B, C, D. Y esto puede ser 1, 2, 3, 4. Pues la variable puede ser primero, segundo, tercero, cuarto. Simplemente por conveniencia, yo pues, los nombro A, B, C, D. Pero estas variables van a ser asignadas a cada elemento de la matriz array o del array que se llama array.
Y vamos a proyectarlo en un console de la misma manera. Vamos a especificar A, B, C, D. ¿Sí? Y vamos a ver lo que pasa. Tenemos que con esta sencilla sintaxis, estamos asignando el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. ¿De dónde? De array. ¿Sí? Y aquí está A2, 698. Sí, de la misma manera pudiéramos hacerlo con esto. Voy a comentar y voy a descomentar la manera clásica de hacerlo. Y es así que en la iteración 0, en la iteración 1, en la iteración 2, en la iteración 3. Pero pues se fijan que es mucho menos código y mucho más rápido hacer esto. Pero bueno, vamos a seguir. El tema no es arrays, sino que estructura de datos en general. Vamos a comentar esto. Y tenemos que este tema se llama arrays. ¿Sí? Vamos a ejecutar y ahí está arrays. Vamos a continuar con el siguiente tema, que sería conjuntos o sets. ¿Sí? ¿Cómo declaro un conjunto o un set? Bueno, pues de la misma manera voy a poner declaro mi variable conjunto igual a la palabra reservada new set. ¿Y cómo voy a alimentar esto? Bueno, similar a nuestros métodos del array, solo que aquí no es pop, ni push, ni un shift, ni shift. Simplemente es agrégame el elemento. ¿Qué elemento? Pues un conjunto, pues su nombre lo dice, solamente vamos a manejar un conjunto. Puede ser de cosas, puede ser una mesa, puede ser 4 cosas, un reloj, puede ser un auto y puede ser, no sé, un libro, por ejemplo. Pero ojo, si yo quisiera proyectar, vamos a proyectarlo primero. Y vamos a ver qué nos muestra la sintaxis de conjuntos. Si nosotros desplegamos, vemos que muy dentro está una sintaxis similar a un array, solo que no es un array porque no está dentro de unos corchetes, pero vemos un índice 0, 1, 2, 3. Sí, pero lo que les decía hace rato, que el lenguaje de programación JavaScript es basado en prototipos, porque si observan, aquí cuando yo declaro mi array, vean que el proto, o sea, el prototype es de tipo array, y en este caso de conjuntos, el prototype, es de tipo set o conjunto. Sí, automáticamente el lenguaje de programación JavaScript, al leer esto, sabe qué hacer con este punto A. De la misma manera, si yo quiero eliminar algo, vean que ahorita no lo he eliminado, esta mesa, reloj, auto, libro, pero si yo pongo punto, delete, ¿qué voy a eliminar? Pues reloj, por ejemplo, reloj. Ahí está. Y ejecuto. Y efectivamente ya no está reloj, solo esta mesa, autolibro. Sí, porque aquí lo estoy proyectando. Ahora solamente lo estoy proyectando, pero si yo quisiera recorrerlo, vamos a ver si esta sintaxis me funciona.
Sí, sería de conjunto y conjunto de I. Y ejecutamos. Y vemos que al ejecutar no hace absolutamente nada. Sigue igual, pero ya está esto. Porque no existe manera que una vez que recorrimos nosotros o declaramos nosotros un conjunto, no existe manera que nosotros recuperemos ese dato por este medio, por el medio de índices de 0, 1, 2, 3. Sí, para ese tipo de situaciones nosotros en la última actualización que le hicieron, o en las últimas actualizaciones, existe la sintaxis de un bucle for que es así. Declaro mi variable de conjunto y cada iteración voy a declarar así. Vamos a ver esto. Y sí, efectivamente, dice que el for of, esta es una sintaxis de un for of, también existe for in, pero no lo vamos a ver, vuelvo a repetir, eso ya lo veríamos en la clase presencial de JavaScript. Solamente te muestro cómo obtener nosotros el recorrido y obtener los elementos de nuestro conjunto o nuestro set. Sí, en este caso sería cuando sea el primer ítem, va a ser mesa, el segundo ítem va a ser auto, porque aquí dice que eliminamos reloj. Y el tercer ítem va a ser libro. ¿Sí? ¿Para qué me sirve un conjunto si yo no los puedo manipular por sus índices? Bueno, en realidad los sets, pues sí los he usado en el desarrollo actual, pero pues son muy útiles. No sé si estás buscando, por ejemplo, vamos a dejar de eliminar el reloj y vamos a actualizar este reloj. Que exista, por ejemplo, conjunto de, si en ese conjunto existe auto, pues avísame, ¿no? Vamos a comentar esto. Y esto no va a funcionar así. Vamos a meterlo dentro de un console log. Sí, y vamos a hacerlo. Aquí dice que tiene un conjunto de auto. Ah, bueno, es que auto no está, no es la variable auto, sino el string auto. Aquí está. Vamos a quitar estos comentarios. Estos sí los vamos a dejar. Vamos a quitar estos. Para una diferencia. Es más, este lo vamos a pasar abajo. Para que no se me confundan. ¿Sí? Tenemos que esta línea, la línea 25, aquí está ya más que 25, nos dice si dentro del conjunto existe o tiene o contiene la variable o el string o el elemento auto, pues devuelve un true, o sea, un booleano. Pero ¿qué pasa si yo elimino este? Voy a comentarlo, simulando que se eliminó. Pues en este momento me lo devuelve false. Ya aquí, esto ya sería más en un enfoque de programación funcional. Si ustedes logran observar, está haciendo prácticamente el trabajo de una evaluación de condiciones, puede ser un if, ¿sí? Si existe, pues devuélveme verdadero. Si no existe dentro del conjunto, devuélveme falso. ¿Por qué? Porque JavaScript cuando detecta conjuntos no los muestra o no los almacena ordenados por tus índices. Solamente, pues ahí tiene un conjunto de elementos y disponibles. A diferencia que si tú quieres tener un conjunto de elementos ordenados por tus índices, pues vas a tener que usar un array.
¿Sí? Esa es la única diferencia. ¿Sí? Y pues vamos a continuar con la siguiente estructura de datos, que sería mapas. Y al hablar de mapas, no estamos hablando de los que te ayudan a encontrar un lugar cuando te pierdes o cuando andas buscando algún destino. Mapas en JavaScript es otra estructura de datos que su sintaxis para declarar un mapa es igual. Sería mapa igual a new map. Y en este momento voy a hacer, puede ser, voy a llenarlo, el mapa puede ser así. Su sintaxis sería mapa, que es mi variable, punto set. Diferencias, los mapas son muy potentes. Ahorita les voy a mostrar por qué sería nombre. Vamos a copiarlo. Tiempo, porque estamos cortos de tiempo. Y así, y así. Ok, sería nombre, apellido. Con esto estamos nosotros llenando nuestra estructura de nuestro mapa. Entonces, aquí puede ser sucursal 1, por ejemplo, hablando de algunas pizzerías o algo. Sucursal centro. Y acá, no sé, también para que veas el poder de los mapas, puede ser, no sé, amigos. ¿Qué va a contener amigos? Pues, Juan. Y vamos a pasar esto, el mapa, a un consolón. Y veamos qué nos tiene JavaScript para mapas. Sí, aquí está mapas y nos está mostrando la estructura de un mapa. Igual, el poder de mapas es que es muy similar a la sintaxis de objetos porque estamos nosotros nombrando un campo clave y su descripción o su contenido, en este caso sería nombre, apellido, sucursal o uno, centro. Amigos, ¿y qué pasa con amigos? Pues nos muestra un array. Este sí es un array. ¿Por qué? Porque una está entre corchetes. Dos está indexado. Y tres, el prototype es de tipo array, porque está dentro de un proto de tipo mapa. ¿Sí? Por eso decía al inicio en la definición que es un lenguaje de programación basado en prototipos, porque existen ya prototipos y eso es lo que lo hace muy potente y muy dinámico, que los detecta con su sintaxis. Por ejemplo, new map ya sabe qué hacer con el set. Ahora, aquí tenemos un mapa, pero ¿cómo vamos a nosotros a obtener? Bueno, en este caso, si nosotros quisiéramos obtener estos datos, pues ya tendríamos que usar, por ejemplo, un console de qué, de mapa.get y de qué get de nombre. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con los demás elementos de apellido de uno y de amigos. Ahora, quiero que observes que aquí puse 1 porque su clave es 1. ¿Sí? Esa es la diferencia de mapas y objetos. Cuando nosotros declaramos objetos, y ahorita lo vamos a ver, no podemos poner un número o un booleano dentro de nuestras claves. Vamos a ejecutar esto
Y vemos que efectivamente en la línea 38 me arroja el nombre. ¿Qué nombre? Ado. En la línea 39 me arroja el apellido. ¿Qué apellido? Simbrón. En la línea 40, esto es lo que les mencionaba, me muestra la clave 1. ¿Y cuál es la clave 1? Centro. ¿Y cuáles son? Y en la línea 41 me muestra la clave amigos. ¿Y cuáles son sus amigos? Pues estos, Juan, Pablo, David. Esa es la manera de obtener los datos. Si checan y las personas que ya están familiarizados con la programación y vienen tanto de Java como de C Sharp y le están hallando un parecido a introducir información con el set y obtener información con el método get, están en lo correcto. Esto ya sería el tema para el tema de programación orientada a objetos, pero les informo que sí, efectivamente eso que están pensando se puede aplicar al lenguaje de programación JavaScript. Eso es lo que lo hace muy dinámico, y eso es lo que lo hace muy flexible, y eso es lo que hace que muchos programadores de Java que vienen de un lenguaje muy denso a JavaScript, que es un lenguaje más flexible. ¿Sí? Y de esta manera nosotros podemos obtener los valores de un mapa. Ojo, quiero que observen la sintaxis aquí de lo de un mapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tema, en la clase de APIs, que es la tercera manera de obtener datos en JavaScript, que es consumir información de un API, bueno, realmente nosotros si aprendemos estas cuatro estructuras de datos, vamos a poder manejar el tema de APIs con más facilidad porque vamos a entender cómo están fluyendo los datos de mi API a mi base de datos, a mi archivo de código fuente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tema, vuelvo a repetir, es muy importante porque en la actualidad y en el desarrollo actual se usa mucho. La verdad, yo lo uso mucho, pero no los quiero confundir. Vamos a continuar, vamos a comentar esto para no perder la estructura de nuestro tema del día de hoy, que son arrays, conjuntos y mapas, y vamos a consultar el prototype de mapas, y es un prototype de tipo mapa. ¿Sí? Finalmente vamos a ver objetos. Esto de objetos quizá en clases pasadas ya lo hemos visto. Esto ya no es difícil, ya la mayoría de gente, objetos, sabe cómo trabajar objetos. ¿Cómo voy a declarar yo objetos? Bueno, la manera más fácil es, voy a declarar el objeto persona, le voy a poner let objeto persona OBJ igual a new object. ¿Sí? ¿Cómo voy a alimentar yo este objeto? Bueno, pues sería OBJ persona punto nombre igual a Adam. Y vamos a ver si esto funciona. Sería OBJ persona. Y ahí está, ya alimenté mi objeto, que es Adam. Vamos a seguir alimentándolo. Esta es una manera de alimentar objetos. Simbrón. Apellido. Apellido. Apellido Simbrón. Y etcétera, etcétera. Esta es una manera.
Pero la manera más fácil y con la que hemos estado trabajando nosotros es si con el simple hecho de poner corchetes JavaScript definía o declaraba o detectaba que era un array, bueno, con el simple hecho de poner llaves, puedo hacer esto, nombre, ah, apellido, amigos, lo mismo. Juan, David, y no sé, Alex. Y vamos a interpretar esto y vemos que efectivamente dice que tiene amigos, nombres. Ahora, ojo, si checan, no está en el mismo orden que los declaré porque finalmente esa es la diferencia. Cuando nosotros usamos objetos, no están indexados en 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, JavaScript los almacena en un objeto, obviamente, y nos lo va a proyectar de la manera en que más le convenga. En este caso, primero muestra el array, luego apellido, luego nombre, etcétera, etcétera. Pero si nosotros quisiéramos recuperarlo, vamos a poner el objeto persona, punto, apellido, por ejemplo. Y vamos a hacer esto. ¿Cuál es el apellido? Simbrón. Esa es la manera de recuperar objetos, contenido de los objetos. ¿Sí? Lo que hacíamos nosotros con el método get en mapas, en objetos, solo con el simple hecho de poner el punto, accedemos a la propiedad. ¿Sí? En este caso sería nombre. ¿Tienes en cuenta? Ok, bueno, eso sería todo. Realmente no fue mucho, pero son los principios básicos. Les muestro aquí, el prototype es de tipo objeto. Comprender estos temas es la base de pasar a ser un desarrollador un poquito más completo, un poco más profesional, y son las bases si tú quieres dedicarte al desarrollo web, pues tienes que entender estos temas al 100% o si no al 100%, por lo menos a un 70-80% para que sepas un poco manipular tanto tus APIs y empieces a hacer tus microservicios, empieces, no sé, a conectar con bases de datos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a manipular datos y nosotros tenemos que saber qué hacer con esos datos, ¿sí? ¿Y qué vamos a usar? Pues prácticamente estas cuatro estructuras de datos que nos ofrece el lenguaje de programación JavaScript. Y espero que esta clase te sirva. De veras que mi intención es que aprendan y que aprendan como debe de ser, no solo porque en YouTube veas un video de cómo lo hace alguna persona, pero difícilmente una persona te va a explicar a fondo cómo funciona estas estructuras de datos. Y para que termines de entender estas estructuras de datos, tendrías que venir al curso de JavaScript presencial porque en ese curso se muestra y se te va a enseñar cómo es que funciona JavaScript en su tras bambalinas, como dice, atrás de escena, cómo funciona la pila de llamadas y cómo funciona tu head o tu montón de elementos o llamadas. Sí, y en base a eso vas a comprender mejor, pues, cómo funciona esta estructura de datos. ¿Qué elemento o qué objeto va primero, tanto en tu array, tanto en tu objeto, tanto tú en el conjunto o tú en tu mapa, tanto en tu mapa? Tendrías que entrar a esa clase en la que se te explica
Ojo, no te lo explico en video porque como te lo mencioné en una clase, creo que fue en la del acertijo, es explicar mucho y si no te despejan las dudas y ves el video, pues vas a seguir teniendo esa duda. Es 100% seguro que te vas a aburrir. Mejor que vengas, se te explique cómo debe de ser y despejar la duda en el momento que debe de ser. Sí, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Ado Simbrón, soy ingeniero en sistemas computacionales y me encuentro grabando este video de esta clase en las instalaciones de ASM System. Estamos ubicados en Fausto Vega, número 27, Colonia Centro, aquí en la ciudad de Tuxpan Ver. Sí, para lo que gustes, quieres venir a consultar, quieres venir a preguntar, también tenemos venta de equipo de cómputo y accesorios. Damos capacitaciones en algunos temas de lenguajes de programación y de soporte técnico profesional. Y nada, espero te haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.